pues titulé el tema, algunas verdades relevantes acerca del infierno. Yo mismo me asombré estudiando el tema, porque pues nunca me había metido en la tarea de estudiar, de mirar eso. Rechaza uno el tema más por lo que socialmente, aún dentro del ámbito evangélico, se especula tanto, ¿no? Que yo fui al infierno, que miré a Michael Jackson allá, que miré al fulano, no sé quién, que Adolfo Hitler estaba allá, ¿sí? Y bueno, yo personalmente rechazo todo ese tipo de superchería, me parece más amarillismo que otra cosa, porque Dios no necesita mostrarnos el infierno para que nos arrepintamos. De hecho, Jesús vino, hizo milagros y tampoco se arrepintieron aunque hizo milagros. Entonces, hacer terrorismo evangélico, que es lo que llamo yo, a veces como se presenta el infierno, realmente no bendice, no ayuda, no aporta. Amenazar a la gente con el infierno para que se vuelva creyente, pues como que peor, porque no fue la forma en que Jesús lo hizo. De hecho, la persona que más habló acerca del infierno fue Jesús. 22 textos, todos acerca del infierno. Entonces creo que para Jesús fue importante el tema, fue importante compartir el tema, y creo que para nosotros pues debe serlo igual. Quise abordar el tema con 5 preguntas, y voy a responder a 5 preguntas. Creo que es la forma más práctica, me pareció, para exponer. Ahora, no nos vamos a meter tanto en si los gusanos son grandes, son chiquitos, y son blancos, son rojitos. No nos interesa eso. Vamos a meternos más en una perspectiva bíblica. Entonces la primera pregunta a responder es, ¿qué es el infierno? Voy a arrancar con una anécdota. Recuerdo un letrero, no sé si el hermano se acuerde, de una fundación que decía, bienvenidos al torrente de Cedrón. Y pues como que algo nos incomodaba, y un día íbamos, creo que con Hernando y no sé si con el pastor Oscar, y dice, torrente de Cedrón, me suena, y nos pusimos a investigar qué es torrente de Cedrón, y llegamos a la escritura y nos dimos cuenta que el torrente de Cedrón, o también llamado Valle de Cedrón, era el basurero de Jerusalén. Así que digamos que esa fundación tenía bienvenidos al basurero. Pudiera haber dicho así, de manera clara, bienvenidos al basurero. Ahora, la pregunta es, si ahí van a entrar personas que se van a rehabilitar de las drogas, pues perdónenme, pero ¿quién se rehabilita en un basurero? Hay algo que es curioso ahí en el asunto, y es que la palabra infierno, todas las veces que Jesús la usó, se estaba refiriendo al basurero de Jerusalén, porque la palabra infierno significa basurero. Es curioso pensarlo, porque la pregunta es, ¿quién se puede restaurar en el basurero? Nadie, ¿cierto? Porque no es un lugar para restaurar, al contrario, es un lugar para desechar lo que no sirve. Digamos que fui directamente al concepto o al significado de infierno. Hay algo interesante y significativo con respecto al torrente de Cedrón, para poderle cerrar ese punto, porque me llamó bastante la atención mirarlo, y es que era un lugar en la época de Jesús que estaba geográficamente ubicado justo al lado del huerto de Getsemaní. Si usted mira el mapa, tenía que pasar por el valle de Cedrón para llegar al huerto de Getsemaní. Jesús tuvo que atravesar por ese basurero para llegar al huerto de Getsemaní. Y eso significa algo importante. En ese valle, o en ese lugar, o en ese basurero, fue donde Judas entregó a Jesús. Así que cuando Jesús estaba saliendo del huerto, Judas lo atrapó. ¿Y dónde lo entregó? En el basurero. ¿Sabe qué? Así como la gente es lanzada al infierno, al basurero, es lanzada al basurero porque ellos en ese lugar también desecharon a Jesús. La gente que desecha a Jesús va a ser desechada por él, en ese mismo lugar, en el basurero, en el infierno. Es algo bien importante. Juan 18, 1 al 3, que fue el lugar donde Judas entregó a Jesús. Y tradicionalmente los judíos afirmaban que en el torrente de Cedrón fue lanzado el cuerpo de Absalón, el hijo rebelde de David. Y eso para ellos tenía un significado muy tremendo, porque habían 2 hijos de David. Hay el hijo de David espiritual, que es ¿quién? Jesús. Y hay el hijo de David, el que se rebeló, que es Absalón. ¿Dónde terminó el uno y dónde termina el otro? Qué interesante, pero la Biblia dice que Jesús fue a ese basurero, dice que bajó a lo más profundo, pero luego ascendió a lo más alto. Pero Absalón, su cuerpo, de manera significativa, quedó en ese torrente de Cedrón. Porque ¿quién va a estar en el infierno? No solo el que rechaza a Jesús, sino el que se rebela en contra de Dios, en contra de la autoridad de Dios. Y es interesante solo observarlo desde esa perspectiva, ¿no?
porque estuve mirando todo el Antiguo Testamento y me encontré que la raíz de infierno está desde el Antiguo Testamento en muchos textos de la Escritura. Fue nombrado bastante, no con ese nombre, pero fue nombrado bastante. Entendemos entonces que el infierno simplemente es un basurero, es un lugar donde se echa lo que no sirve. Hay varias palabras, 4 palabras, que definen infierno, porque aunque se usa a veces como sinónimos, no lo son. Recuerda que el hebreo y el griego son muy ricos en sus conceptos, no usan tantos sinónimos como nosotros. Jesús usó algunas frases y en esas frases usaba Hades, infierno, Seol, Gehenna. Son 4 palabras diferentes. No son sinónimas y tenemos que entenderlas, porque todas las 4 hablan del infierno, pero hablan del infierno en alguna área o en algún aspecto. Entonces vamos a mirar la primera, y es infernus. Infernus es griego y se traduce como parte de abajo o donde se bota la basura. Entonces cuando la mamá le decía al niño, a ver, mijo, venga, coja esta bolsa y vaya, bótela o tírela al infierno, a donde se bota la basura, o a la parte de abajo. Por eso también era llamado valle, porque ustedes entienden que Jerusalén quedaba en sitios montañosos y el valle pues era el lugar donde se iba y se tiraba todo ese tipo de cosas inservibles. También tenía una raíz desde el templo de Jerusalén y era el lugar donde se botaban las partes del sacrificio que no servían. Recuerda que los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero habían cosas que Dios no las aceptaba y entonces ellas, ¿qué tenían que hacer? Lanzarlas allá, pero como eran carne y ese tipo de cosas, por eso era que allá mantenía siempre encendido el fuego, porque era para que eso se calcinara, porque obviamente podía producir moscas, etcétera. Por eso hay la diferencia que Jesús usa cuando dice de Belcebú, que es el señor de las moscas, porque los sacrificios en los templos paganos, por causa de que no tenían una buena higiene, habían demasiadas moscas. Entonces Corintio y en el resto de ciudades, pues el moscarriero era terrible, mientras que en Jerusalén no, porque allí mantenían ese fuego encendido todo el tiempo para calcinar y quemar las cosas que se dañaban, porque pues obviamente era carne cruda y pues iba a podrir, pero si se calcinaba pues no había ningún problema con las moscas. Aquí vemos enfermos. Es el lugar a donde Jesús descendió por usted y por mí, porque mucha gente va a decir, no, pero Dios va a mandar a la gente al infierno. Sí, claro, pero Él fue primero. Vamos a leerlo. Efesios 4:9. ¿Sabe quién fue la primera persona que fue al infierno? Jesús. Y eso nos muestra algo importante, porque mucha gente cree que el primero que fue al infierno fue Satanás. No. La primera persona que fue al infierno fue Jesús. Porque recuerden que el infierno como tal no se ha inaugurado, ¿no? En Apocalipsis nos dice que se va a inaugurar. No se ha inaugurado, es un lugar preparado, pero no se ha inaugurado. Ahora, ¿quién lo preparó? Vamos a ver. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oiga, qué tremendo. Jesús no va a mandar a nadie a un infierno que Él no haya probado primero. Tremendo eso. ¿Qué tanto nos conoce? ¿Qué tanto entiende la condición humana? ¿Por qué Jesús hablaría tanto del infierno? ¿Entiende el dolor que la gente va a experimentar allá? La separación. Jesús la experimentó primero. Por eso la Biblia dice que Él fue experimentado en quebranto total, absoluto, en abandono total, en un rechazo total. El texto que acá acabamos de leer también nos dice algo importante, y es que Jesús dice que después subió y dio dones a los hombres. Qué tremendo. Él pudo empezar a regalar cosas porque se dio cuenta que la gente no se las puede ganar, se las va a dar de pura gracia. Siguiente palabra, Seol, lugar de sepultura. Para aquella época ya existían los cementerios. Sin embargo, en el Seol se lanzaban los cuerpos de extranjeros y desconocidos que no tenían ningún parentesco con nadie en Jerusalén. Era una fosa común. Entonces cuando en la Biblia se dice, Señor, no dejes mi alma quede en el Seol, están hablando de qué? Señor, no quiero ser un desconocido en tu reino. A eso se están refiriendo. No quiero terminar como un NN. Ese es el punto. Era el mismo basurero, pero era el lugar donde se quemaban también tanto los sacrificios como los cuerpos de gente extraña o extranjera. Mateo 7:22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón los va a echar allá? ¿Por qué razón los aparta de él? Digan, nunca los conocí. ¿Quiénes van a ir al infierno? Los que Dios no conoce, sencillo. Mire que aquí está hablando de personas que aparentemente dicen haberle conocido. Ellos dicen, yo te conozco a ti, Jesús. Pero Jesús dice, yo a ustedes. Porque ¿qué es lo importante? ¿Que nosotros conozcamos a Jesús o que Jesús nos conozca? Que Jesús nos conozca. ¿Quiénes van a ir al cielo? Los que son conocidos por Jesús. Bueno, eso ya tiene una implicación en el Evangelio, pues obviamente importante, no lo voy a aclarar. Entonces mire que todas estas palabras se están refiriendo al mismo basurero. Tercera palabra, Hades. A pesar de usarse como sinónimo de Seol, la diferencia la ponían los griegos, porque ellos creían, en base a su mitología, que había una diferencia. Los griegos creían que en ese lugar o en ese basurero había un dios pagano que era el que se encargaba de todos sus muerticos. Entonces los llamaban Hades, no los llamaban Seol, los llamaban. Mientras que los judíos creían algo diferente. Entonces creo que traten de ver el contraste entre las dos posiciones. Los griegos decían que el Hades era un lugar gobernado por un dios pagano, mientras que los judíos creían que ellos iban a ser sacados por Dios del Hades. Los judíos creían que iban a ser levantados de los muertos o sacados de ahí por el Dios de los cielos, por el Dios de la Biblia. Y en ese sentido ellos creían que sus cuerpos iban a ser levantados de la tumba en algún momento. ¿En base a qué lo creían? Salmo 139:8. ¿Qué creían los judíos? Que allá no era un dios pagano el que gobernaba, sino que ¿quién más gobernaba ahí? Dios. Porque Él es dueño tanto de la vida como de la muerte. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oye, parece un versículo del Nuevo Testamento, pero no lo es. Entonces los judíos creían que en el Hades estaba el gobierno de Dios, y que por esa razón los judíos, aunque los pudieran haber sepultado por error a algún judío allá porque nadie lo reconoció, que iba a ser Dios, a tomar a ese cuerpo y que iba a despertarlo y lo iba a lanzar a la vida eterna y los otros pues a la condenación. Y también se está refiriendo ese texto a la resurrección de los últimos días para nosotros como iglesia. ¿Saben qué es interesante ver el contraste? Porque de alguna u otra manera en el Hades los pecadores van a ser gobernados por el Dios que ellos quieren, pero los creyentes van a ser sacados por el Dios que es el dueño de sus vidas. Hablando en ese sentido literal del cuerpo calcinado, cuerpo destruido. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y la cuarta palabra es Gehenna. El vocablo Gehenna tiene una raíz más de tinte apocalíptico y es la que más Jesús usó en sus predicaciones. ¿A qué me refiero con de tinte apocalíptico? Que está hablando de una culminación total de. Entonces, para los judíos, ellos hablaban del Seol como un lugar, del infierno como un sitio, como un lugar físico que ellos veían, que ellos conocían. Pero cuando Jesús usaba el término infierno, estaba pensando en ¿qué? En la vida eterna. Porque es que hay algo interesante y creo que muchos de nosotros a veces confundimos cosas, y es, ¿quién tiene la vida eterna? ¿Solo los creyentes? No. Todo ser humano tiene vida eterna, porque Dios puso eternidad en el corazón. Pero ellos tienen muerte eterna. El creyente tiene vida, con B mayúscula, eterna. Es la diferencia entre uno y otro. A eso se refiere con la segunda muerte, ¿cierto? La muerte eterna, no solo una muerte física. Vivir eternamente separado. Si a eso se le puede llamar vivir. ¿Sí me entiende por qué se tiene que hacer la diferencia? Que no va a ser vida, va a ser muerte, va a ser destrucción, separación. Jesús está haciendo una referencia a entregar a. El término Gehenna, entregar a o culminar algo. El final del final. ¿Para quiénes? Pues para quienes vayan a ese lugar. Pero ese entregar a es, ya no me sirve, no le sirve a nadie, lo entrego a.
Cuando por ejemplo la Biblia dice que el Señor los entregó a sus pasiones allá en Romanos, ¿qué está diciendo? Los desechó como si fueran basura. Usted no me sirve, no quiere, no le da la gana, no le interesa. Lo entregué a Gehenna. Es el mismo término. Cuando Pablo dice el tal se ha entregado a Satanás, lo entregué a Gehenna. Sin embargo, como estaba vivo el personaje, pues había esperanza. A ver si de pronto se arrepentía. Pero cuando ya se muera, llore. Desde ese punto Gehenna significa dejar a cada cual experimentar el resultado o consecuencia de su elección. Quiere decir, Dios no eligió el infierno. Cada ser humano elegimos el cielo o el infierno. Existe una historia detrás del enunciado Gehenna. ¿Saben de dónde viene la raíz? De una profecía de Jeremías capítulo 19. ¿Se acuerdan que Jeremías capítulo 18 habla de la vasija rota, pero que él la restaura? Que Dios dice, se dañó esa vasija y el alfarero volvió y la armó. Eso habla del creyente restaurado. Pero el capítulo 19 de Jeremías habla de la persona no restaurada. Porque es una vasija que Dios mismo manda a romper delante de todo el mundo. Entonces, Dios le dice a Jeremías que vaya a una casa. Dice, Jeremías, ve al valle de los hijos de Hinnom. Ese fue el lugar del mayor pecado de Israel en toda la Biblia. ¿Por qué fue el mayor? Según Jeremías 7:31, allí sacrificaban a sus propios hijos. Quiere decir que allá ellos llegaban, tomaban sus hijos y les cortaban el cuello y derramaban esa sangre para sus ídolos. Pero hay algo interesante. Se escribía Ge-Hinnom. O sea, hijos de Hinnom se escribía en hebreo Ge-Hinnom. Con el correr de los tiempos se convirtió esa palabra en Gehenna. Y eso significa que en ese texto de Jeremías nos está hablando lo que es el infierno. Vaya a Jeremías, capítulo 19. ¿Qué es el Gehenna? Vamos a leer solo unos versos porque pues no podemos leer todo el capítulo. Una descripción del infierno. Vamos a leer Jeremías 19, versos 1 y 2. Ahí en esos versículos nos dice que Dios le habla a Jeremías, le dice vaya al valle del hijo de Hinnom, al Gehenna, y allá va a hablar lo que yo le diga. Allá está el profeta de Dios siguiendo a hablar la palabra en el Gehenna. Versículos 6 al 8. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. ¿Qué es el infierno? El infierno es el valle de la matanza. Porque es donde Dios va a decir definitivamente con ustedes, no más. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos, oiga, esto lo citó también Jesús, para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Esa es una representación en la Biblia siempre. Cuando decía, daré tu cabeza a las aves, o tu cuerpo a las aves de los cielos. Se está refiriendo a quiénes, a los demonios. Entonces, ¿qué va a haber en Gehenna? Demonios. Ahora dice, pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo el que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Entonces, mire que iba a ser el Gehenna. Una ciudad de absoluta destrucción. Versículo 10 y 11. Pónganle todo el cuidado. Porque ¿quién va a ir al Gehenna? Vamos a leer. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. ¿Qué contraste con el capítulo 18? Que Dios restaura la vasija. Aquí no. Aquí Dios no restaura la vasija. Aquí ¿qué va a hacer Dios? Va a quebrar la vasija. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no puede ser restaurada jamás. ¿Quién va a ser lanzado al infierno? Alguien que ya no tiene solución, que no puede ser restaurado. En ese lugar va a estar gente que definitivamente no hay manera de arreglarla de ninguna otra forma. Y en Tofet, que es el mismo valle de Hinnom, ¿cierto? Se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Habrá otro lugar para las personas que definitivamente no se dieron a Dios. Todo el infierno. Ya dentro del tema vamos a mirar por qué Dios creó ese lugar, ¿cierto? Finalmente fue el rey Josías quien convirtió ese lugar idolátrico en el basurero de Jerusalén. Eso está en 2 de Reyes 23,
10, ahí les queda tarea. Así que Jesús usó aquella palabra, Gehenna, para describir lo que es un cuadro perfecto del eterno basurero del universo. Porque es que Dios es organizado. O perdóneme, usted cuando carga el trasteo, ¿qué carga entre su trasteo? Dígame que no carga un basurero. ¿Por qué lo carga? Entonces vamos a mirar, la segunda pregunta es, ¿por qué existe el infierno? Yo creo que sobra la pregunta, si pensamos de manera lógica y consecuente, ¿cierto? Por la misma razón que cada uno de nosotros tenemos un bote de basura en nuestra casa, para desechar lo que no sirve. Romanos 3, 10 al 18. Tremenda descripción de una persona que no sirve. Eso es lo que está describiendo allí. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Quién hace lo bueno? Si no hace lo bueno, ¿qué hacen siempre? Lo malo. Entonces, ¿quién va a ir al infierno? ¿Cierto? ¿Y por qué razón existe el infierno? Por ese tipo de personas. Sencillo. Hay algo que lo describí acá, la gente que habitará en el infierno. Vamos a hacer una descripción de acuerdo a este texto que acabamos de leer. Y entonces dice, gozará de practicar su injusticia eternamente. Allá pueden ser injustos todo lo que quieran. Allá usted puede pisotear a los demás, allá puede humillarlos, allá puede gritarlos, allá puede dañarlos, allá puede herirlos. Podrá ignorar a Dios eternamente. En el infierno, si usted quiso ignorarlo acá toda la vida, vaya allá y allá lo puede ignorar toda la eternidad. No tendrá que servir a Dios jamás. No quiso servirle a Dios acá, allá en el infierno, no tiene por qué servir a Dios en absoluto. Puede servirse a sí mismo toda la eternidad. En el infierno no se sentirá obligado a hacer lo bueno jamás. Nadie lo va a obligar allá. Usted quiere vivir como le dé la gana. En el infierno es el sitio perfecto para hacer lo que se le dé la gana. Puede llenar su boca de maldición, de amargura y engaño eternamente. Quiso vivir en mentira, allá puede vivir todas las mentiras que quiera. Va a saciar su sed de venganza, ira y violencia todo el tiempo. ¿Qué habrá en el infierno? Más que nada, violencia. Podrá deprimirse eternamente en su egoísmo. Tendrá la falsa paz que siempre anheló. Una paz sin Dios. ¿Cierto que eso es lo que todo el mundo busca? Una paz, pero que no me nombren a Dios. Allá van a tener esa paz sin Dios. Quiere decir, allá se van a quitar de encima a Dios dándoles cantaleta. Ese es el sitio perfecto para ese tipo de personas. Y gozará el gobierno eterno que siempre quiso. Un gobierno sin Dios. Finalmente, en el infierno no tendrá que creer a lo que Dios dice. Será un lugar ausente de la palabra de Dios. Piensen en el infierno desde esa perspectiva. Juan 8, 44, 47 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué no va a haber en el infierno? Palabra de Dios. Allá la gente quiere vivir que no me citen la Biblia, que no me prediquen. Pues allá van a estar felices sin palabra de Dios. ¿Quiénes eligieron? Eso significa que el peor y más justo, escúchenme, porque es que nosotros tenemos una perspectiva incorrecta del infierno. Nosotros creemos que Dios hizo el infierno porque es malo. Al contrario, Dios hizo el infierno porque Dios es bueno. El que se inventó las canecas de basura no sabe lo bueno que hizo, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo viviríamos nosotros con nuestro basurero? ¿Le gustaría entrar a mi casa si mi casa estuviera llena de basura? No, ¿cierto? Usted diría, uy, qué bueno que se compraran unas bolsitas de basura, qué bueno que sacara la basurita de vez en cuando, ¿sí o no? Lo mismo está haciendo Dios, porque estamos mirando por qué existe el infierno. Así que, vuelvo y leo, eso significa que el peor y más justo castigo que Dios puede dar al ser humano es permitir la realización del deseo más profundo de su corazón. Es el peor castigo. ¿Eso es lo que usted quiere? Tome a ver, hágale lo que usted quiere. Eso es el infierno. J.I. Parker escribe lo siguiente: la escritura ve al infierno como una decisión propia. El infierno aparece como un gesto divino de respeto por la elección humana. ¿Sabe qué es el infierno? Que Dios respeta lo que usted quiere. Y entonces usted quiere irse a un lugar sin Dios, usted quiere irse a un lugar donde no le prediquen, usted quiere irse a un lugar donde tenga una paz pero no necesita a Dios.
vaya. ¿No le parece es un gesto de respeto de parte de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio libre voluntad. Dios no está jugando a quién manda al cielo y a quién manda al infierno. No, ese no es. Dios está diciendo respeto lo que tú quieres. ¿Quieres eso? Te respeto. Porque te amo y te di una voluntad, te la respeto. Dice aquí el escritor J.I. Parker, entonces, ¿qué es el infierno? Es Dios activamente entregando al hombre que le rechaza a seguir su camino, ser el propio amado de su destino, alejándose de él, renunciando a cualquier tipo de control divino sobre su vida para siempre. Es por eso que podemos decir que nadie va al infierno que no elija tanto ir como quedarse allá. ¿Qué podría ser más justo que eso? ¿Usted quiere estar allá? Pues vaya. Eso es lo que Dios respeta. Un artículo, voy a leer esto también textual, publicado por un sacerdote católico, J.M. Rodríguez de la Rosa, describe la razón del infierno como un acto de amor de Dios. Porque ese era el título que yo quería ponerle al tema. Y me parecía loco poner ese título hasta que me puse y lo busqué en internet y me encontré el título igual. Yo ya no le pongo ese título al mío. Cito algunos aparte. Él dijo lo siguiente. Dios creó el infierno y lo creó perfecto, como todas las obras de él. Dios hizo un infierno perfecto, para pecadores perfectos. Tremendo eso. Perfecto en sufrimiento, perfecto en alejamiento de Dios, perfecto en odio, perfecto en maldad. Porque como es Dios, pienso que Dios es perfecto. Dios hizo un infierno perfecto para pecadores perfectos, o para perfectos pecadores, no quiera decirlo. Siguiente, Dios diseñó el infierno para que el hombre experimentara las consecuencias de la libertad con que fue creado, con la que Dios creó absolutamente todo. ¿Quiere ser libre? ¿Libre sin Dios? Ese es un lugar perfecto para ese tipo de personas, ¿cierto? Siguiente, creó el infierno por amor, amor por la voluntad humana, amor por el pueblo santo. Oiga, aquí hay algo interesante. Dios no solo creó el infierno por amor al pecador, para respetarle su decisión de vivir como quiera sin Dios, ¿cierto? Sin ley y sin Dios, sino también lo creó por amor al creyente, porque no va a poner a convivir al creyente con el pecador por la eternidad en conflicto eterno. ¿Se me entiende? Entonces, si quiere liberar el conflicto, ¿qué va a hacer? Lo que llamaba C.S. Lewis el gran divorcio. ¿Sabe qué es el gran divorcio? La Biblia nos describe ese gran divorcio de una manera interesante y dice que Dios cercenó a Judá e Israel. El término cercenar ya los he explicado. Tomó un bisturí y quitó el cáncer llamado Israel, que estaba más podrido que Judá, para poder salvar a los judíos. Entonces el infierno es lo mismo. Dios dice, no puedo poner a convivir al justo con el injusto por la eternidad. Entonces, ¿qué necesita? Poner una solución. ¿Cuál es la solución? El infierno. Un lugar donde el injusto vive sin justicia toda la eternidad. ¿No les parece eso un acto de amor de Dios? Dice el artículo, las almas buenas estarán alejadas de aquellas que prefieren a su gusto personal el mal. Los malos no tendrán que soportar a los buenos y viceversa. Dice también, Dios creó un lugar de desamor perfecto para aquellos que no quieren recibir ni practicar el amor en ninguna de sus formas. No quiere recibir el amor de la verdad, no quiere recibir el amor de Dios, no quiere recibir el amor de la palabra, no quiere recibir el amor de los creyentes. Viva un lugar sin amor, punto. La verdad es que el amor infinito de Dios exige por sí mismo, para que sea verdadero amor, justicia. Y eso es importantísimo. ¿Por qué existe el infierno? Porque Dios es justo. Si su hijo se porta bien, ¿cómo lo trata usted? Y si se porta mal, ¿cómo lo trata usted? Dios, ¿qué va a hacer con los que le aman y obedecen a la verdad? ¿Y qué va a hacer con los que no le aman y no obedecen a la verdad? ¿Cierto? No solo hay amor, sino hay justicia, porque amor sin justicia no es amor, porque dice la Biblia que si el padre no disciplina al hijo, ¿qué está haciendo realmente? ¿Lo está amando? No, lo está aborreciendo. El que no disciplina a su hijo mal portado, lo aborrece, no lo ama. Si Dios no crea un lugar de disciplina, si Dios no crea un lugar, pues no habría amor absoluto. Entonces no hay amor sin infierno. ¿Entiende el punto hoy? Observe a Dios preparando cada lugar según la elección de cada quien. Mateo 25:34. A los de su derecha dice, vengan benditos al reino preparado. Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo. A ver, yo quiero que usted se lo imagine. De pronto con Gustavo, con el hermano que hemos trabajado en la pintura, nosotros llegamos a un apartamento a remodelarlo con pintura
¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Una bolsa de basura. Es lo primero que pedimos. Bolsa de basura o lonas para la basura. ¿Por qué? Porque es que vamos a raspar, vamos a romper, vamos a quitar. ¿Y qué va a pasar con todo ese desecho? Para la basura. Dios, cuando fue a crear el universo, dijo, oiga, pero me van a sobrar cosas. Y entonces, ¿a qué hizo? Lo primero, basurero. Porque va a haber algo que desechar ahí. ¿Cómo es Dios? Piénselo. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí al fuego eterno, preparado. O sea, Dios preparó tanto un reino como un lugar donde Él no va a reinar. Porque Dios no va a reinar allá. En absoluto. Dios un día dice, bueno, aquí ya, ahí ya no tengo nada que hacer. Es como cuando usted amarra la bolsa de basura. Usted ya no tiene nada que buscar ahí. Usted ya no le interesa nada ahí. Absolutamente nada. ¿Hay elección para ambas partes? Sí. Tercero, ¿quién decide quién va al infierno? Ya debiéramos tenerlo por conclusión, ¿cierto? La respuesta a esta pregunta es sencilla. Según Juan 3:17 al 21, Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado o salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Desde ese punto de vista, las personas sin Dios ya viven un infierno personal. Llámese a este vacío existencial, falta de sentido, falta de propósito. Y básicamente es un alejamiento abismal de Dios por adoptar voluntariamente el pecado. Quiere decir, esa persona está lejos de Dios porque quiere. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Trata de imaginárselo. Todo en este mundo es de desechar. Absolutamente todo. No hay nada que sirva para algo. Absolutamente nada. ¿Estas cortinas para qué sirven? Según nosotros, nos cubre de la luz. Pero ¿qué va a pasar en unos años con esas cortinas? Se pudren, se dañan. Ahora, y si nadie vive en esta casa, ¿para qué sirven esas cortinas? Si no hay vida, ¿para qué sirven? ¿A quién le sirven? Resulta que todo lo que hay en el mundo literalmente no sirve para nada. Yo estaba esta semana haciendo una investigación interesante sobre el baño y descubrí que el sitio más contaminado de toda la casa es el baño. Usted baja la taza y cuando baja el agua, eso genera un vaho y usted no lo ve y bota miles de bacterias. Entonces se supone que es el lugar más higiénico para nosotros y es el lugar más contaminado para nosotros. Resulta que Dios creó al ser humano y cuando lo creó no lo creó con casas, no lo creó con libros, con sillas. Si usted piensa en el ser humano solo comiendo las verduras que Dios le había dicho que comiera, ¿cuánta contaminación habría? Perdóname la expresión, pero la caca del ser humano serviría igual que la caca de las vacas. Sería bastante útil. Pero no, nosotros empezamos a meterle químicos, ¿cierto? Coca-Colita y hamburguesita y coma chitos y coma plástico y contaminamos la tierra. Toda la creación está contaminada por causa del pecado. Así que Dios viene y dice voy a crear todo esto y cuando dice voy a crear pero si yo no necesito nada, esto no me sirve para nada. Pero llega un momento en que Dios dice pero voy a hacerlo servir. Y entonces viene el evangelio. ¿Para qué? Para tomar lo que no servía y hacerlo útil para Dios. El resto es de desecharse. ¿Sabe qué dice la Biblia que va a pasar con la tierra? Que un día la tierra va a ser como una esfera que va a estar paseando por el universo. Eso dice Apocalipsis. Y yendo y viniendo por todo el universo. No va a servir. Porque la tierra viene a ser una matriz. Después de que salga el chino, no sirvió. Ahora, el ser humano que quiere vivir en tinieblas tendrá en el infierno eternas tinieblas. ¿Quiere tinieblas? ¿Quiere vivir ciego? ¿Quiere no ver? ¿No escuchar? Ese es el sitio perfecto para ese tipo de personas. Caso contrario, quien adopta por la luz que Cristo ofrece, tendrá luz eternamente, ¿cierto? Ahora hay algo que es interesante acá, porque vamos a mirar tres tipos de personas y vamos a contrastar eso, porque resulta que hay quien jamás quiere vivir el dolor o la amargura o la tristeza o la persecución.
Entonces, quiero que leamos aquí un texto. Primero vamos a ver los creyentes verdaderos. 2 Corintios 4, 16 al 18. Ya me van a entender apenas leamos. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Desde una perspectiva, mucha gente va a ir al infierno porque no quiere sufrir. Ese es el punto al que quiero ir. Mucha gente, por no querer sufrir, como evangélico, va a ir al infierno. ¿Y sabe qué va a pasar en el infierno? Allá sí, va a sufrir todo lo que quiera. Vimos aquí en este texto los creyentes. ¿Recuerden ustedes la historia de Lázaro y el rico? ¿Qué le dijo el Señor al rico? Este hombre aquí en la tierra ha padecido muchos males, pero tú no has padecido nada, a ti no te ha dolido nada. Tú has tenido todo, la comodidad, lo que quieres. Oiga, ¿qué contraste? Porque los buena vida van a ir al infierno. Eso es lo que nos dice la escritura. Vamos a leer. Entonces, no solo los creyentes. El creyente dice, yo sí quiero lo que me toque. Persecución, el diablo encima, los problemas, las situaciones, vivirlas. Mientras que el que quiere vivir vida chévere, vamos a leer. Falsos creyentes. 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay creyentes que no quieren sufrir nada, que no se les parta una uña. Y ellos esperan solo en esta vida. O sea, ellos quieren que Cristo les solucione los problemas de esta vida. Y eso es grave. Son aquellos que acogen una falsa doctrina de bienestar, queriendo vivir en deleite, sin dolor, sin persecución de ninguna clase. 1 Corintios 4, 12 al 13. Mire lo que dice, el contraste. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria y el desecho de todos. Mire, aquí en la tierra, para el mundo los cristianos son la basura. Y en el cielo, en el cielo Dios va a decir la basura son ustedes. Porque ustedes no valoraron lo que yo valoré. Lo que ustedes llamaron basura, yo lo llamo útil. Tremendo el contraste. 2 Timoteo 3, 12 al 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oiga, usted quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución. La van a criticar, lo van a perseguir, le van a decir, le van a huir. Y los incrédulos, porque estamos mirando ese punto del bienestar, ¿cierto? Que mucha gente cree que aquí, desde acá tenga bienestar, todo bien, chévere aquí en la tierra, chévere allá en el cielo. No, los creyentes van a padecer en la tierra. Los incrédulos que están disfrutando aquí en la tierra van a padecer en el infierno. 1 Juan 2, 15 al 17. Los deseos de los ojos de la carne no provienen del Padre. Oiga, ¿proviene esto del Padre? Yo quiero un comedor mejor. ¿Proviene del Padre? Deseos del mundo. No proviene del Padre. Si hoy comiera más pollito que ayer. Deseos. ¿Proviene del Padre? No proviene del Padre. Porque el mundo pasa y sus deseos. Por eso todo es vanidad. Por eso el escritor de Eclesiastés dice, ¿tú esta vaina? Vanidad de vanidades. Acumulamos cosas, decimos que son útiles, pero a la larga son chatarra. Todo es de desechar. Ahora, para resumir este punto, alguien más dijo, en un sentido literal, Dios no envía a nadie al infierno. El hombre se envía a sí mismo al decirle a Dios, déjame tranquilo. C.S. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, lo expresó mucho mejor. Lo voy a leer. A largo plazo, todos aquellos que se oponen a la doctrina del infierno, ¿qué están pidiéndole a Dios que haga? ¿Que los deje solos? Por desgracia, me temo que eso es lo que Dios va a hacer. Al final, hay dos tipos de personas. Los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice al final, hágase tu voluntad. Mejor expresado, no se pudo. ¿Quieres vivir sin mí? ¿Quieres vivir en tinieblas? ¿Quieres vivir en mentira? ¿Quieres vivir en odio? ¿Quieres vivir en amargura? ¿Quieres vivir? Hágase tu voluntad. Entonces dejemos esto como una primera parte. Nos queda pendiente cómo es el infierno y si un hombre puede ser sacado del infierno. Eso lo vamos a estudiar.
¿Listo? Yo creo que una de las grandes conclusiones de este tema en lo que vamos es entender el amor de Dios, tanto por el pecador como por el creyente. Nos interesa el corazón de Dios. El corazón de Dios es salvarnos, darnos vida eterna. Y somos nosotros quienes decidimos si queremos o no queremos. ¿Sí? Y esa libertad que tenemos en absoluto es el acto de amor más grande que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.